Saludos mis hermanos, este es su programa católico Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens. Ustedes seguramente han atravesado por esta situación de la emoción, el misterio que produce el recogimiento, la expectación que produce el hecho de que usted estén oyendo a alguien hablando en lenguas y quedan impresionados porque le dice el que está dirigiendo esa sesión que allí está el Espíritu Santo y esa es la manifestación del Espíritu Santo, que la persona esté hablando en lenguas. Y esto es un artificio que utilizan muchos los hermanos esperados separados para causar impresión y que usted pues simplemente vaya hacia su secta o hacia donde ellos se congreguen. De esto vamos a hablar. ¿Será cierto que existe el don de lenguas? Si esto es así como ellos lo plantean, cómo lo plantea la Biblia, que es lo que sigue o es lo que enseña la Santa Madre Iglesia. De esto hablaremos el día de hoy con nuestro hermano Marco, que se encuentra con nosotros. Hola Marco, ¿cómo va todo, Marcos? Agradecidos con esta oportunidad, esta bendición que Dios nos da para seguir, como muchas veces lo hemos hecho, expandiendo, aclarando y defendiendo la fe de la Iglesia Católica, la fe que nosotros como cristianos católicos creemos y que muchas veces se malinterpreta y lleva a la división de parte de la Iglesia y arrastrar a estas almas a la perdición de la vida eterna. Sí, entonces vamos a ponernos en presencia del Señor y enseguida comenzamos con este interesantísimo tema. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Te pedimos que nos ilumines con tu Espíritu Santo, que nos llenes de tus dones, ponga las palabras correctas en nuestros corazones y en nuestra boca, e ilumina a todas las personas que nos están viendo en este momento, para que tu verdad sea creía y expandía por todo el mundo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Cuando nosotros estamos reunidos en oración, puede darse que algún hermano hable en un lenguaje que nosotros no conocemos. Cuando se reúnen grandes congregaciones, sobre todo nuestros hermanos esperados, y ocurre este fenómeno de que alguien esté hablando con términos que no se conocen, y dice, está hablando en lenguas. ¿Eso será cierto? Bueno, en primera instancia, pues hablar en lengua significa hablar en una lengua que existe, no es una lengua inventada. O sea, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que al momento de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, salieron los apóstoles y le hablaban a los presentes en sus propias lenguas, que no se entendían unos con otros, pues obvio, porque no conversaban en esas lenguas, pero no es que eran lenguas inventadas, palabras inventadas, que no aparece registrado en ninguna lengua. Ese es el primer detalle que hay que prestar atención cuando nosotros estamos en la presencia de esta situación o este fenómeno de hablar en lenguas en una congregación. Y eso también, como nos lo señala Pablo, está muy reglado. Si se sale de lo que el hermano Pablo comenta, entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado con esto. Lo cierto es que el Señor Jesús fundó una iglesia y nosotros sabemos que esto es así por lo que se señala en Mateo capítulo 16, ¿verdad? Y que esa iglesia se fundamentó en Pedro y a su vez en los siguientes papas, hasta el Papa Francisco, nuestro Papa actual, en una línea ininterrumpida, de tal suerte que la única iglesia que Cristo fundó fue la Iglesia Cristiana Católica, que hasta el presente y hasta el final será guiada por el Espíritu Santo. Y es que es importante analizar profundamente este don de lenguas, que como bien ha mencionado el hermano César,
hay muchas veces que se usa de mala manera o que lo que se hace es tratar de llamar a la atención. Es por eso que uno de los tantos datos o puntos importantes a destacar sobre el don de lenguas es que es el Espíritu Santo quien guía a la misma iglesia que Cristo fundó. La iglesia nace con poder, como bien decía el hermano César, en el Pentecostés, y es que es a través del Espíritu Santo que después de la ascensión de Cristo va a iluminar y guiar a la Iglesia Católica. Y es que, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, en Corintios, ya nos habla con respecto a sobre este papel importante que realiza el Espíritu Santo en la Iglesia de Cristo, que bien nos habla y nos dice lo siguiente: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Y es precisamente el Espíritu Santo que a través de ellos, como una herramienta, realizaban ellos estos prodigios y señales. Y es precisamente a partir de aquí que Jesús funda su iglesia en Pedro y sobre los apóstoles, que el Espíritu Santo va iluminando y va guiando a la iglesia, que en ese momento eran los apóstoles, a continuar con las obras de nuestro Señor Jesucristo, a predicar precisamente el Evangelio. Y uno de esos dones que el Espíritu le da a los apóstoles es el don de lenguas. Y el don de lenguas, como muchos piensan o creen, no es simplemente decir cualquier sonido, gesto, gesticulación que uno se le viene a la cabeza. El don de lenguas tenía un propósito, y era de que los apóstoles, como no conocían todos los idiomas de aquel entonces, de los territorios de los cuales iban a proclamar la palabra, es a través del Espíritu Santo que los ilumina para que ellos puedan comunicarse y hablar hacia otras personas con distintos lenguajes. Es decir, el don de lenguas es hablar en un idioma que bien existía en aquel entonces, o un idioma muerto, para comunicar el Evangelio de Dios. No simplemente no es el hecho de decir palabras a lo loco, como muchas veces hemos visto que se ha vuelto muy viral, de personas hablando o gesticulando cualquier tipo de sonidos, haciéndose pasar y haciendo creer a la gente que precisamente lo que tienen es el don de lenguas, cuando en realidad no es así. Muy bien, en Primera de Corintios, en su capítulo 12, ¿sí?, San Pablo nos señala cuáles son, ¿verdad?, las virtudes o los dones que el Espíritu Santo nos ofrece, y que ofrece en su mayor libertad, y que son diversos estos dones, ¿verdad? A unos, como dice Pablo en Primera de Corintios, le da el Espíritu la palabra de sabiduría, a otros le da la palabra de ciencia, a otros fe en el mismo Espíritu Santo, a otros los carismas de curaciones, a otros el poder de los milagros, a otro de profecía, discernimiento de los espíritus. Mire lo que sigue a continuación: a otro diversidad de lengua, y a otro el don de interpretarla. Es decir, que son dos dones diferentes que concurren en un momento dado. Uno puede hablar en lengua, pero también tiene que haber otro que interprete, como lo vamos a ver más adelante. Y continuando precisamente con estos dones del Espíritu Santo, como bien mencionábamos, el Espíritu Santo es quien guía a la Iglesia de Cristo. Y también ese don de lenguas tiene que tener un propósito, al igual que todos los dones del Espíritu Santo deben tener un propósito. Y es que otro aspecto importante que analizar y profundizar es que dichos dones deben ser para la edificación de la Iglesia de Cristo, como vamos a ver en la continuación en el siguiente pasaje. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 12 nos dice: así pues, ya que aspiráis a los dones del Espíritu Santo, procurad abundar en ellos para la edificación de la asamblea. Y hay que hacer un énfasis cuando dice procurad abundar en ellos para la edificación de la asamblea. Es decir, nosotros, como bien nos menciona la Biblia, debemos aspirar a todos los dones del Espíritu Santo, pero dichos dones no son para buscar una vanagloria o para simplemente que la gente nos admire por tener dones de curación o de profecía.
Al contrario, más bien deben ser puestos al servicio de la iglesia para la edificación de la iglesia, cumpliendo con el objetivo y la misión que Cristo manda a la iglesia universal, a la iglesia católica, a la cual es evangelizar a todo el mundo, que la palabra de Dios llegue a todo el mundo. Y es que también vamos a ver a continuación qué nos dice o qué nos sigue continuando diciendo con respecto a Corintios. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 40 nos dice: pero hágase todo con decoro y orden. Y es que muchas veces, y se puede buscar en cualquier sitio, cuando estamos o cuando muchas personas están en un centro de oración, vemos que muchos empiezan a emitir sonidos fingiendo o pareciendo que están hablando de lenguas, y lo que antes era un momento de oración en comunión con Dios, lo que es ahorita es un mercado social donde todo el mundo grita, hace sonidos, y precisamente parece que ahí no está habitando, o mejor dicho, no habita Dios en comunión con todos ellos, porque lo que antes era una oración en comunidad tranquila y con mucho respeto, ahora lo que es, o lo que parece ser, es un mercado libre donde todo el mundo gestiona y gesticula cualquier tipo de sonidos, tratando de manifestar o de decir que tiene el don de lenguas para precisamente muchas veces buscar hablar vanagloria, o muchas veces también de manera inequívoca afirmar que por tener dicho don es precisamente la iglesia que Cristo ha fundado, con lo cual no es correcto. Y es que vamos a ver también por qué, a pesar de que muchas personas afirmen tener dicho don, tengan o no lo tengan, no siempre, o mejor dicho, no quiere afirmar que sea la iglesia de Cristo. Y también vamos a ver en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo 1830, lo que nos dice a continuación: la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Y es que estos dones son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para cumplir con la voluntad del Espíritu Santo. Los dones, lo que los dones quieren hacer en nosotros es que seamos totalmente dóciles, susceptibles a la obra del Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros bajo su propia conveniencia, bajo la voluntad de Dios, para de esta forma cumplir con la misión que cada uno tenga en el mundo, ya sea evangelizar, curar, el don de lenguas, de transmitir el evangelio a otras personas que no tienen no conocen el mismo idioma, que no se entienden, y otros precisamente el don de interpretarlas. Y es que también es importante, y vamos también a continuación más adelante en el programa a ver por qué no solo hay que pedir el don de lenguas, sino también el don de interpretarlas. Pero antes de continuar, antes de llegar a ese punto, vamos a ver qué nos dice Corintios con respecto a los dones del Espíritu Santo. Y es que, como bien se mencionaba al principio, en 1 Corintios nos dice en el capítulo 12, versículo 10, y es que a otros diversidad de lenguas. El don de lenguas, el regalo que da el Espíritu Santo a las personas para que precisamente cumplan con la misión que se reitera, es evangelizar a todo el mundo, sin necesidad de buscar una vanagloria o querer llamar la atención, porque muchas veces lo que vemos hoy en día es que la gente sale por las calles o los programas o por cualquier red social diciendo que tiene el don de lenguas, y lo que en vez de llevar la palabra de Dios, de tratar de evangelizar a las personas para su conversión, lo que se ha vuelto hoy en día es en realidad un circo, un espectáculo para llamar la atención simplemente, con lo cual no es más que otro show que, por más que usted diga que es cristiano, que cree en Dios, en realidad no está haciendo lo que precisamente Dios quiere hacer a través de estos dones, a través de estos regalos para la evangelización precisamente y conversión de las personas. Sí, el don de lengua, como ya hemos señalado, pues es un don que viene del Espíritu Santo, y como ya le hemos también apuntado, no solamente se tiene el don de lengua, sino también el don de interpretarlas. Entonces, nos gusta insistir en esto, como lo ha hecho el hermano Marco, para que nosotros entendamos que no solamente es suficiente el que alguien esté hablando en un lenguaje, sino que también tiene que haber alguien más que lo interprete para que se pueda
entender. Vamos a un muy breve o una muy breve pausa y ya regresamos con ustedes. Estamos de vuelta, hermanos, con su programa católico Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens. Recuerden que estamos conversando sobre el don de lenguas y tratando de acuerdo a las citas bíblicas que les estamos aportando, enseñarles a ustedes qué es el don de lengua, cómo opera, cuándo se da y en verdad si en estos momentos es o no necesario, que es lo que vamos a hablar al final del programa. En la siguiente lámina, señor director, en Hechos 2, del 4 al 8, pues aquí se describe lo que ya habíamos comentado. El Espíritu Santo desciende sobre el colegio apostólico y los que estaban con él, incluyendo la Virgen María allí, ¿verdad? Y luego de cuando esto ocurre, entonces afuera de donde ellos estaban, pues había gente de todas partes. Y esta gente de pronto comenzó a oír, ¿no?, el mensaje del Señor Jesús en su propia lengua por parte de los apóstoles. Y decían que si ellos estaban borrachos, si estaban locos, que qué era lo que pasaba, porque era extraño que todos siendo judíos no estuvieran hablando el arameo, que es lo que se hablaba en el área de Judea, sino que estaban oyendo hablar del mismo lenguaje donde ellos residían, fuera y muy lejos de lo que era Judea. Y todo esto por el Espíritu Santo. De esto entonces nosotros queremos, hermanos, es apuntar o señalar dos cosas. Uno, tal como lo dice Hechos, los que estaban allí escuchaban a los apóstoles hablar en su lengua. No es que ellos estaban hablando cosas que no se entendían. Claro que el que no entendía, el que vivía en el Ponto, ¿verdad?, pues no iba a entender lo que estaban hablando los que vivían en Corinto, si no era griego. Y de hecho, ¿cómo lo van a entender si no hablan el mismo lenguaje? Es decir, trasladado al tiempo actual, verás como que los apóstoles estuvieran reunidos ante una multitud y a uno les hablara en francés, a otros en inglés, a otros en español, a otro en alemán, a otro en italiano. Entonces el que no entiende italiano va a decir, pero yo no entiendo lo que dice, pero sin embargo, como yo sí hablo español, lo estoy entendiendo. Eso es lo que realmente, proporciones guardadas, ocurrió en ese momento. Y lo importante es que los apóstoles hablaban en una lengua que los que reconocían esa lengua porque la hablaban podían entender el mensaje del Evangelio. Y lo otro es que detrás de esa virtud estaba, lógicamente, el Espíritu Santo. Entonces no hay ninguna duda porque es un don del Espíritu Santo el hablar en lenguas, pero en lenguas conocidas, no utilizando palabras que nadie entiende. Ahora bien, San Pablo por su parte habla sobre la posibilidad de profetizar en una lengua que nadie conoce cuando alguien presente está en la asamblea, es decir, en la iglesia. Pero también el mismo San Pablo pone lineamientos que hay que seguir hacia dichos dones, no solamente hacia el don de lenguas, sino también que pone ciertas normas que hay que seguir para que en verdad dicho don sea practicado de forma correcta. Y es que, como vamos a ver a continuación en Corintios, en 1 Corintios, nos insiste, y es por eso, y también insistimos nosotros en 1 Corintios capítulo 14, versículo 12, que nos dice: así pues, ya que aspiran a los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Y se vuelve a insistir
en esto para que precisamente no se los olvide ni los que nos están escuchando ni a nosotros. ¿Y por qué? Porque como se dijo muchas veces anteriormente, lo que se trata es de que se llegue a evangelizar a las personas, evangelizar al mundo sobre la palabra de Dios y no buscar un show, es decir, no llamar la atención a las personas, no querer buscar esa vanagloria de admiración hacia otras personas de que vean, yo hablo en lenguas y en vez de saber qué estoy diciendo, precisamente estoy inventando un montón de sonidos o diciendo palabras que en realidad no existen, que nunca han existido, que no son un idioma, sino que más bien son un conjunto de sonidos. Y es precisamente lo que San Pablo, que reiteradamente nos insiste con respecto a cómo se deben aplicar dichos dones. Y es que eso no es lo que nos dice San Pablo, no es solo una profetización de lo que hoy sucede en la actualidad, sino también que en ese entonces ya ocurría. Porque precisamente él le envía esta carta a los Corintios para evitar que dichos dones, dichas prácticas se realicen de forma de mala forma, de una mala práctica, y al contrario, que se realicen como Dios pide, que se haga la voluntad, primero que se haga la voluntad de Dios y que en base al Espíritu Santo, según Él lo quiera y cuando lo quiera, se pueda realizar dicho don para la evangelización de la palabra de Dios, para buscar, mejor dicho, la conversión de las personas. Y especialmente en aquel entonces que el mundo conocido por parte de los apóstoles era muy pequeño, era distinto a la actualidad, pero sin embargo había muchos lenguajes, había mucha diversidad de lenguas, por lo cual era importante que dicho don de lenguas fuera practicado de manera correcta, pero en idiomas que en verdad existían y que los apóstoles necesitaban comunicarse con otras personas de diferentes lenguajes e idiomas para precisamente buscar la conversión y la evangelización de la palabra de Dios. Sí, nos sigue diciendo Pablo, en Corintios 14, ahora en su versículo 13. Por tanto, el que habla en lengua, que es lo que hablaba que explicaba el hermano Marco hace un momento, pida el don de interpretar. Miren esto, porque recuerden lo que él nos señala en una cita previa, de que cuando habla de los dones del Espíritu Santo, hay un don de lenguas, pero también hay otro don aparte que es el de interpretar. ¿Y por qué? Nos lo dice él a renglón seguido. Porque si yo oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi mente queda sin fruto. Es decir, de nada vale que yo ore en lengua si yo no sé lo que estoy diciendo y si no me lo explica alguien. Entonces yo estoy orando para los hermanos que están allí presentes y ellos no entienden lo que yo estoy diciendo porque no hablan la lengua que yo estoy utilizando en este momento. Por ende, tiene que haber alguien que ejerza el don de la interpretación para que le explique a los hermanos lo que el mensaje que el Espíritu Santo a través mío está entregando. De otra manera, quedaría mi mente en blanco, a pesar de estar orando, quedaría mi mente en blanco, como dice San Pablo, lo que quiere decir que no se aprovecha en absoluto este mensaje, ¿verdad? Es un mensaje vacío porque nadie entiende. Yo estoy orando, pero mi mente está en blanco. Entonces, no tiene ningún sentido este don de lengua si alguien no nos traduce, no nos interpreta lo que quiere decir el don de lengua. El que está ejerciendo el don de lengua, por ende, es otra de las características o de las reglas que nos señala San Pablo en Corintios para que ese don de lengua sea verdaderamente del Espíritu Santo. Y es que precisamente también se continúa con San Pablo en Corintios, porque precisamente él expone más sobre este tema con respecto al don de lenguas. Y es que, como vemos a continuación en el siguiente pasaje, continuando en 1 Corintios capítulo 14 versículo 27, nos dice: si se habla en lengua, que hablen dos o a la más tres, y uno por turno, que haya un intérprete, y si no hay quien interprete, guárdese en silencio en la asamblea. Hable cada cual consigo mismo y con Dios.
Y es precisamente lo que explicaba bien el hermano César, que por lo menos debe haber 2 o más, y que si se habla, que sea por turno, a diferencia de que muchas veces, como se puede ver en cualquier red social o en YouTube si busca, muchas veces cuando la gente promulga que tiene dicho don de lenguas, si hay 2 o 3 o muchas más, todo el mundo comienza a hablar en lenguas y todo el mundo dice y hace lo que le conviene, lo que quiera. Y es contraria a lo que San Pablo aquí nos está diciendo, que debe hacerse por turno. Si hay 2 o más que tengan dicho don, bueno, uno por uno, no todos a la vez. Y esto es precisamente no solo para la edificación de la iglesia, sino también para que haya un orden en la iglesia de Cristo. Porque no puede haber verdadera comunión con Dios si lo que se predica o se evangeliza en realidad no se entiende ni tanto para nosotros o la persona que tenga dicho don o para la otra que está escuchando, al intérprete o al que tenga el don de lenguas. Y es por eso que que San Pablo insiste muchas veces, como vamos a ver en el siguiente pasaje, con respecto a que se debe hacer con mucho orden y decoro. Y es que en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 nos dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y es más bien, y es precisamente que San Pablo insiste con respecto a este don de lenguas. Y más claro que algo no puede estar. Si hay tantas personas en un lugar exacto, si están reunidas y comienzan a hablar en lenguas, a gestionar sonidos, a emitir sonidos, fingiendo ser otro idioma que seguro no existió ni existe, no puede en realidad venir o provenir de Dios, porque lo que Dios hace precisamente no es generar confusión, sino más bien traer paz. Y es que a cualquiera se le puede ocurrir o le puede pasar por la mente, ¿qué está diciendo esta persona que está hablando en lenguas? Y es totalmente normal, porque nos estamos cuestionando si lo que está diciendo en realidad es palabra de Dios o simplemente es un invento. Y precisamente por eso el don de lenguas debe ir acompañado del don de interpretarlas. Y como bien se mencionó con anterioridad, ¿por qué es necesario interpretarlas? ¿O por qué es necesario saber qué estoy diciendo? Porque a pesar de que el alma ora, yo puedo hablar en lenguas y el alma también ora, pero yo en mi mente no sé qué estoy diciendo, estoy en blanco, no sé ni qué significa, si lo que dije es bueno, si lo que dije es malo. Obviamente debería ser bueno si en verdad está hablando en lenguas. Pero a lo contrario, muchas veces esto no se hace así, esto se hace por el show, para atraer a la gente a su iglesia, o a su asamblea, a su secta, mejor dicho, y de esta forma crear división, crear confusión en aquellas personas que desconocen por completo con respecto al don de lenguas, que se aprovechan precisamente de la inocencia, de la ignorancia de estas personas y emiten o tratan de hablan en lenguas y precisamente confunden a las personas. Y por eso volvemos a insistir en la siguiente diapositiva, como nos dice San Pablo en 1 Corintios, en capítulo 14, versículo 40. Pero hágase todo con decoro y orden, que si uno va a hablar en lenguas, y si hay varios que hablan en lenguas, que sea turno por turno y que también haya un intérprete, porque como bien se mencionaba con anterioridad, es necesario que haya un intérprete, no solo para la persona que está hablando en lenguas, sino también para los que están en la asamblea, para los que están ahí escuchándolos hablar en lenguas y que se preguntan qué están diciendo, qué fue lo que dijeron, qué alabanza o qué oración fue lo que le dijeron a Dios. Y es precisamente que San Pablo insistía tanto en esto, no solo ahorita, sino en tiempos de él, que ya se veía cómo varias personas o ciertas personas trataban de imitar a los apóstoles hablando en lenguas y que posiblemente no existían, y lo hacían de la misma forma que muchos hermanos separados lo hacen hoy en día, que es sin orden y que lo hacen cada uno por quien les convenga o porque quieren o por cuando de repente les da por hablar en lenguas, aunque no haya un tipo de contexto o estén ni siquiera en comunión con el Espíritu Santo. Sí, entonces, si nosotros hablamos en lengua, es porque es un don del Espíritu Santo. Si nosotros hablamos en lengua, ¿verdad? Tiene que haber también alguien que traduzca, porque si el Espíritu Santo ha permitido que alguien hable
en un lenguaje que no es el de la comunidad, alguien debe tener también el don del Espíritu Santo para traducir lo que está hablando la persona y que de esa manera el mensaje llegue. Mire que este detalle es fundamental. Si usted está en un lugar donde alguien está hablando en lenguas y usted no entiende y nadie traduce y no hablan 2 o 3, entonces cuidado, porque ahí no está el Espíritu Santo. Así que tenga mucho cuidado, hermano. Vamos a otra breve pausa y enseguida regresamos con su programa. Estamos de vuelta, hermanos, con su programa católico, Defiende tu Fe, del Movimiento Apostólico Semper Gaudens. Estamos con ustedes conversando, ¿verdad?, sobre el don de lenguas, y nuevamente ponemos la lámina de 1 Corintios, capítulo 14, versículo 2, porque queremos insistirles a ustedes en el hecho de que cuando se habla en lengua, nosotros no estamos hablando a los hombres. Nosotros estamos utilizando el don de lengua para orar. Y cuando nosotros oramos, no le oramos a los hombres, nosotros le oramos a Dios. Por consiguiente, el don de lenguas, como lo dice Pablo, ¿verdad?, no es para los hombres, sino para alabar a Dios. Y si usted está alabando a Dios, entonces nadie le entiende, entonces el Espíritu dice cosas misteriosas, dice Pablo, ¿no? Dice cosas misteriosas. Entonces, enfoquémonos en este punto que Pablo nos está señalando. El que habla en lengua es porque está orando a Dios, por consiguiente le está hablando a Dios, no le está hablando a los hombres. Y si usted le habla a Dios y nadie le entiende, entonces significa que usted está diciendo cosas misteriosas. Y esas cosas misteriosas es lo que ocurre actualmente en congregaciones. ¿Por qué? Porque como vamos a ver enseguida, pues nadie entiende lo que se está diciendo. Entonces, si usted está alabando a Dios y usted lo alaba de una manera que ni usted mismo entiende y que dentro de la asamblea tampoco nadie entiende, entonces usted no está alabando a Dios, ¿verdad? Eso no es el Espíritu Santo. Eso es otra cosa, pero no es el Espíritu Santo. Y es que precisamente se insiste tanto con respecto al don de lenguas, también el don de interpretarlas, porque el mismo San Pablo insistía, y como hemos visto en diferentes pasajes, lo repetía una y otra vez, no solo que se hiciera con orden y con decoro, sino también San Pablo exhorta que no solo se pide el don de lenguas, sino también el don de interpretarlas, como vemos a continuación. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 13 nos dice: porque tanto el que habla en lengua pide el don de interpretar, porque si ora en lengua, mi espíritu ora, pero mi mente queda sin fruto. Y es que continuando con el hilo del hermano César, cuando uno habla en lenguas, le está orando a Dios. Y precisamente como mencionaba San Pablo, el Espíritu dice cosas misteriosas. Y yo creo que a todos, cuando oramos a Dios, hablamos con Dios, nos gustaría no solo entender lo que Dios tiene para nosotros, sino también que lo que nosotros le vayamos a decir a Dios tenga sentido y podamos analizarlo, pensarlo, reflexionarlo, para que sea motivo suficiente o para que nos ayude con respecto a nuestra conversión. Y es por eso también es necesario que de forma global, si usted como cristiano, como todos debemos pedir los dones del Espíritu Santo,
Con respecto al don de lenguas, pide también el don de interpretarlas, para que cuando se comunique, cuando ore con Dios, usted sepa bien qué le está diciendo a Dios, qué es lo que le está hablando precisamente. Y como bien se había repetido, se había dicho con anterioridad, si uno habla en lenguas, obviamente uno debe decirle cosas buenas a Dios, porque es genuinamente el Espíritu Santo que lo está iluminando. Y si es verdad que el Espíritu Santo le está iluminando y en efecto tiene el don de lenguas, también pide el don de interpretarlas para que cuando ore y se comunique con Dios pueda saber precisamente qué le está diciendo, para que su mente no quede en blanco, para que lo que haya dicho se lo pueda repetir una y otra vez, porque ya sabe qué le está diciendo, porque conoce el mensaje, la oración o la frase que le está dedicando o alabanza a Dios. Y es precisamente que si no tenemos el don de interpretarlas o no tenemos tan siquiera a un hermano que tenga el don de interpretarlas, no sabríamos entonces el mensaje, no tendría fruto en nosotros, porque simplemente el Espíritu habla a través de nosotros, pero nosotros no nos quedamos con el mensaje porque no entendemos dicho idioma, dicho lenguaje. Y es necesario, por lo mismo, tener o pedir al Espíritu Santo que nos regale el don de interpretar las lenguas. Bien, entonces, hermano, ahora veamos qué ocurre, ¿no?, en las reuniones de nuestros hermanos esperados. Será entonces, como lo plantea la siguiente lámina, que el don de lenguas existe en las sectas protestantes. Pues bien, nosotros no vamos a decirle si existe o no existe, porque eso no nos corresponde a nosotros. Pero nosotros sí tenemos que decirle que cuando usted esté en cualquier actividad, ya sea de la Iglesia Cristiana Católica o de cualquier denominación, protestante o no, pues entonces usted debe recordar lo que le hemos venido insistiendo, que no decimos nosotros, sino que lo dice Pablo en Primera de Corintios, con relación al don de lenguas. Y como nuevamente ponemos la lámina de Primera de Corintios 14:13, señor director, en este aspecto nosotros queremos enfatizar el hecho de que si usted llega, ¿verdad?, a un lugar donde se está alabando a Dios y de pronto, como ocurre, ¿no?, en cualquier parte, alguien comienza a hablar en un lenguaje que usted no conoce, entonces usted tiene que fijarse si el que está hablando tiene alguien que le traduzca. ¿Por qué? Porque ya hemos señalado, como dice Pablo, que el que habla en lengua no le está hablando al público, ¿verdad? Le está hablando a Dios. ¿Por qué? Porque él está orando en lengua. Y nosotros cuando oramos, ¿a quién nos dirigimos? A Dios. Entonces, si él está orando en lenguas y no hay quien entienda lo que él está diciendo, pues entonces ya eso, hermano, debe alertarlos a usted. Si usted llega, está en esa congregación o en esa reunión y le están hablando en un lenguaje que usted no entiende, pues no caiga en el éxtasis de todos los que están allí diciendo, ahí está el Espíritu Santo está sobre esa persona y lo está poniendo a hablar en un lenguaje que yo no entiendo, señal de que es el Espíritu Santo. No, hermano. No se deje manipular, como ocurre en la mayor parte de estas sectas que aprovechan, como ya lo hemos dicho nosotros al principio, ¿no?, este show, porque eso es lo que es un show, para engatusar a los más inocentes. Usted, como buen cristiano católico, verá, lo primero que debe observar es si están hablando en lengua, si alguien está traduciendo. Porque si no están traduciendo y usted no está entendiendo, pues entonces estarán hablando, como lo dice Pablo, en un lenguaje misterioso. Y los lenguajes misteriosos no son de Dios, ¿verdad? Los lenguajes misteriosos, ustedes saben de quién es, que quiere manipular a los cristianos católicos y confundirlos, como tiene confundidos a los hermanos esperados. Y es que otro punto con respecto a al don de lenguas, con respecto a versus los protestantes,
es precisamente la forma en cómo se hace dicho o se practica dicho don, y con respecto al orden que muchas veces, como hemos visto, nos reitera San Pablo en Corintios, como vemos a continuación. Y precisamente lo que trata o lo que evita o predica el apóstol San Pablo es de que se habla, que se tenga siempre un intérprete, como bien se mencionaba con anterioridad. Y es que nos dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 28, si hablan lengua, que hablen 2 o más, o a lo más 3, y por turnos, y que haya un intérprete. Si no hay un intérprete, entonces guárdese en silencio en la asamblea, hable cada cual consigo mismo y con Dios. Y es que es evidente que San Pablo prima la necesidad de una enseñanza para aquellos que están escuchando o que asisten a la iglesia, para su conversión y el conocimiento del mensaje salvífico por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente por lo cual no solo se habla sobre el don de lengua, sino también el don de interpretarlas. Y es que, como hemos visto, los dos van de la mano, porque para la edificación de la iglesia no solamente es importante el don de lengua, sino también saber interpretarlo, saber qué está diciendo. Porque, como se insistió al principio y se vuelve a insistir, el don de lenguas no son sonidos o son gesticulaciones que nadie conoce, sino más bien lenguajes, idiomas que existieron o que existen y que son necesarios para la evangelización de la palabra de Dios. Es decir, el Espíritu Santo, en base a la necesidad actual que hay con respecto a la evangelización de la palabra de Dios, actúa conforme al don de lenguas y también al don de interpretar dichas lenguas. Entonces, de forma que usted, usando el razonamiento que Dios nos ha utilizado, si usted escucha que una persona o un hermano está hablando en lenguas, pero lo hace de repente de una forma, de una manera muy llamativa, que parece más que está llamando la atención que precisamente el objetivo de dicho don de lenguas, que es evangelizar, ya usted entonces puede llegar a la conclusión de que precisamente esa persona no está actuando de la manera o actuando de la voluntad de Dios, sino que lo que está buscando es precisamente una vanagloria. Con lo cual, de forma entonces, vemos que dichos dones en muchas sectas o en muchas denominaciones no se practica tal como lo pide San Pablo y como nos reitera muchas veces en la primera carta de Corintios. Pero no solo ahí, sino también, como vamos a ver a continuación en la siguiente. Un momentito, hermano, discúlpeme, antes que pase a la siguiente lámina, yo quiero llamar la atención de nuestros hermanos sobre este texto de Corintios 14, 28, y en el hecho de que, siguiendo la secuencia que estamos conversando Marcos y yo, si usted llega a un lugar, como comentaba yo, que están hablando en lengua, y usted de pronto, Marco, como ya también tú has señalado, hay 50 personas hablando allí, y eso es un mercado persa que nadie entiende lo que están diciendo. Fíjese lo que dice el texto, ¿no? Si se habla en lengua, que hablen 2 o a los más 3. Y no es que hablen al mismo tiempo, sino que hablen por turno. Y a mí me ha tocado en alguna ocasión estar presente en reuniones de los hermanos esperados, y comienzan por aquí, por allá, por más allá. Oiga, y también en reuniones de católicos, no solamente los esperados, y de pronto comienzan por toda la iglesia a estar hablando en lenguas, y nadie entiende porque nadie traduce. Y este texto de Pablo de Corintios 14, 13 es 14, 28, perdón, es muy claro cuando nos dice que hablen 2 o a lo más, o sea, o a lo sumo 3. Y mire lo que dice a continuación, y por turno. Es decir, que no es que van a hablar 2 o van a hablar 3 y todos al mismo tiempo. No, eso no es lo que está diciendo el texto, sino que tienen que hablar uno, y después habla el otro, y después habla el otro, ¿no? Y cada uno con su traductor. Si usted, hermano, está en un lugar donde esto no está pasando, Marcos, entonces alerta, porque ahí el Espíritu Santo no está. Ahí está nuestro enemigo.
Precisamente, y es que los dones del Espíritu Santo están reservados únicamente para la Iglesia Católica, para la Iglesia Apostólica una y católica de nuestro Señor Jesucristo. Y es que por su parte los hermanos separados, porque también muchas veces proliferan y manifiestan de que porque tienen dicho don, son la auténtica Iglesia de Cristo, con lo cual esto no es cierto. Y es que por más de que los hermanos separados promulguen de que tienen dichos dones y que tengan un montón de dones, no necesariamente, o mejor dicho, no implica ni significa que son la Iglesia de Cristo. Y es que la pregunta, y uno se puede preguntar, ¿y esto por qué? ¿O en cuál base es para uno afirmar dicha cosa? Bueno, precisamente Jesucristo nos da la respuesta en el Evangelio de Mateo, y es muy claro con respecto a esto, y como vamos a ver a continuación, nos dice lo siguiente en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 22, y es que nos dice: guárdense de estos, ya que el Señor mismo les dirá, jamás os conocí. Y es precisamente lo que Jesús, y también en el Apocalipsis, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Con lo cual no debemos tampoco confiarnos o caer de manera voluntaria ante dichos trapos que utilizan los hermanos separados para querer manipular y separar a las pobres almas inocentes, a los que nos desconocen de dichos temas, para llevarlos a sus denominaciones y alejarlos de la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, si usted entra en un lugar donde están hablando en lengua, independientemente si sea católico o no, recuerde que Dios es un Dios de paz, es un Dios de orden, y si allí están hablando más de tres y al mismo tiempo y nadie traduce, pues olvídese, porque ahí no está el Espíritu Santo. Bien, hemos llegado así al final de nuestro programa y queremos recordarle de nuestros libros que puede usted obtener en la Librería Católica, temas candentes de la Iglesia Católica, el libro dedicado a Nuestra Señora, que insistimos que todo católico debe leer y conocer del porqué de la devoción a la Virgen María. Aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, y el libro Custodia de la Fe, utilizar siempre la Biblia de Jerusalén si puede, y el Catecismo de la Iglesia Católica. Si ustedes están interesados en conversar con nosotros y que nosotros podamos estar con ustedes en alguna reunión en su parroquia o en su grupo de reunión, pues escríbanos a sempergaudens90@gmail.com, y Marco le va a conversar también de otra manera en que pueden estar en contacto con nosotros. Y es que también nos pueden seguir a través de nuestra red social en Instagram, @sempergaudens, con los cuales se ha publicado contenido también con los cuales ustedes pueden apoyarse y aprender también sobre varios temas que se han brindado en la red social con respecto a temas apologéticos para su fortalecimiento de la fe y conocimiento. Bien, hermanos, así que no nos queda más que decirles que tengan una semana siempre alegres en el Señor.